luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, un nuevo sábado, 7 días más en nuestra vida, aprovechando las bendiciones y la misericordia de Dios. Por eso llegamos contentos a este lugar para poder hacer este programa y con la esperanza de que en muchos hogares nos están escuchando. Hoy día, que en muchos hogares nos están viendo, tanto hermanos de nuestra congregación como también personas que se han acercado y que nos han permitido por este medio introducirnos nosotros a su casa a conversar con ustedes de la palabra de Dios. Está llegando esta temporada de fin de año y vamos a tener hoy día un programa muy especial. Pero antes le quiero recordar, ¿no es cierto?, que estamos allá en San Rosendo, en nuestra casa de oración, los sábados a las 10:30 de la mañana, en la tarde a las 4 de la tarde, y después a las 18 horas ya en el último servicio de la tarde, donde comentamos algunas veces la palabra, otras veces estudiamos algunos textos, y le queremos invitar para que participe con nosotros, ¿no? También, si tiene curiosidad o tiene ganas de decirnos que estamos mal y en qué parte estamos mal, nosotros recibimos todos nuestros hermanos, todas las sugerencias y todas las cosas que nos quieran decir, porque la idea es que en esas cosas nosotros aprendemos la verdad de Dios. Estoy hoy día, otro sábado, con mi hermano Ariel Busto Cifuentes. Que se les bendiga. Saluda a nuestro hermano, por favor. Gracias, pastor. Que Dios de paz sea con cada uno de ustedes, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos y principalmente a toda la gente que nos ve, a todas las personas que nos ven. La paz de Dios sea con ustedes. Esperamos que este programa de hoy sea de plena aceptación para ustedes y también de crecimiento espiritual, que es lo que siempre la iglesia de Dios busca. Que el Dios de paz les bendiga. Bien. Estamos en unos estudios el día sábado, generalmente a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, donde vemos diferentes personajes de la palabra de Dios, y se ha tocado en estos días, ¿no es cierto?, coincidentemente, un personaje muy especial al cual nuestro hermano se va a referir en esta hora, porque también es, digamos, un personaje muy en boca de todos en estos días, ¿no? Entonces le voy a invitar a que vayamos a escuchar una alabanza, y después de esta alabanza va a estar nuestro hermano en el mensaje de la palabra de Dios.
Bien, queridos televidentes y hermanos, como decía nuestro pastor, estamos en el mes de noviembre, un mes muy especial para algunas denominaciones, para otras denominaciones significa un día normal, pero quiero hablar un poco de este mes que para algunas denominaciones significa especial. Quiero hablar de este mes que ya ha comenzado y también de lo que significa para esta denominación que es la Iglesia Católica, y principalmente quiero hablar de María, la Madre de Dios. De eso me quiero referir en esta tarde, porque es importante, queridos televidentes, que meditemos la vida y cómo fue María verdaderamente. Es como nos presenta la Iglesia Católica María, es como nos presenta la Iglesia Protestante María. Eso es lo que queremos conversar el día de hoy, porque sin lugar a dudas esta mujer que fue importante en la vida y en el camino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hoy relacionarlo a ella, porque hay tanto que se dice de ella. Por lo menos un grupo habla hasta el punto de más allá de la veneración. Otro grupo principalmente la mira como una mujer cualquiera. Pero ¿quién fue María verdaderamente? Eso es lo que quiero que conversemos en esta tarde, y principalmente vamos a empezar a desarrollar este tema dándonos cuenta, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al principio bíblico, quién era ella. Para esto tenemos que abrir la Santa Palabra de Dios y relacionarlo verdaderamente en el libro de Mateo. Aquí quiero hacer algunas comparaciones, porque también tanto el libro de Mateo como el libro de Lucas hablan. El libro de Mateo habla cronológicamente de la descendencia hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y el libro de Lucas habla hacia atrás, desde el nacimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia el principio de la humanidad. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ver primero que María está designada dentro de la línea de David, y también a través de su padre, aunque no fue biológico, que fue José. Y quiero invitarle a leer esta primera cita bíblica que está en Mateo capítulo 1, versículos 15 y 16. Y Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de cual nació Jesús, el cual es llamado Cristo. Y nosotros entendemos que la línea siempre de las sucesiones y de todo lo que tiene que ver con las generaciones humanas siempre ha ido a través de la línea del Padre, en este caso, y principalmente, obviamente, del hombre. Pero María también está designada dentro de la tribu de David y siendo descendiente de esta tribu. Por eso quiero que podamos leer también el libro y la carta de los Romanos, porque aquí hace una aclaración, y aquí nos dice principalmente que la palabra de Dios, y voy a dar cita ahora a continuación. Bueno, la carta obviamente la escribe Pablo, como se menciona, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido, dice, por sus profetas. ¿De quién está hablando? Obviamente nuestro Señor Jesucristo, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Entonces aquí ya, bueno, después ya empieza todo el desarrollo del capítulo, del versículo 4 en adelante, pero aquí principalmente en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Entonces ahí ya nos damos cuenta, queridos televidentes, que la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de María estaba predicha. Obviamente Isaías, y hay tantos profetas que pudieron encauzar la venida de nuestro propio Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo era ella?
Y aquí donde quiero poder retenerme un poco en este punto, porque como mencionaba al comienzo, no era esta mujer común que llaman las iglesias protestantes, tampoco era esta mujer que poco menos era más allá de la veneración que hoy la andan trayendo en andas. No es esa mujer de la cual nos habla la Escritura. La Escritura nos habla, primeramente que todo, de una mujer entregada por su familia, de una mujer que se preocupó de sus hijos, de una mujer que los educó de acuerdo a los principios que establecía la palabra de Dios. En ese momento lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado al templo, y así tantas cosas que ustedes también, queridos televidentes, pueden darse cuenta. Ella fue, no podemos decir que fue una mujer cualquiera, fue una gran mujer. Y por eso, queridos hermanos, quiero leer una cita bíblica que nos va a ayudar un poco, y que también es conocida de ustedes, que nos va a ayudar a poder entender quién era esta mujer y su labor principalmente que fue en este principio. Vamos a irnos al libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26 en adelante. Aquí sale el momento en que María iba a concebir a nuestro Señor Jesucristo. Dice: y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo podemos decir que fue una mujer sencilla, si aquí la palabra de Dios dice que era bendita entre las mujeres? Porque iba a ¿qué? Iba a ella, obviamente, como dice el relato de su palabra, que lo vamos a seguir leyendo, y ella misma nos responderá. Mas ella, cuando le vio, se turbóse de sus palabras y pensaba que ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque ha llegado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás a un hijo, que llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, porque no conozco varón? Y respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y después nosotros nos damos cuenta de que María acepta esta responsabilidad, que era traer al Hijo de Dios al mundo. Entonces no fue cualquier mujer, fue una mujer que a su edad, de acuerdo a los relatos y al estudio bíblico, no puede haber tenido más allá de entre 17 y 18 años. A la edad de que el ángel visitó a María, era una mujer muy joven, pero consagrada a la verdad de Dios. Entonces esto es lo que nosotros queremos hoy conversar con ustedes, porque María fue una persona que verdaderamente se la jugó por sus hijos, crió a sus hijos, acompañó a nuestro Señor Jesucristo. Los relatos bíblicos mencionan que un tiempo que ya José desapareció de la Escritura, entonces ella tiene que haber quedado viuda muy joven, y ella tuvo que cargar con esa responsabilidad, y también nuestro Señor Jesucristo con esa responsabilidad de, primero, nuestro Señor Jesucristo hacerse carpintero, él responder por el hogar, y también María hacerse cargo de su familia y también guiarlos a los más pequeños, en lo que significaba esta doctrina que estaba presente por Dios a través de todo el tiempo. Entonces, ¿qué más podemos agregar de ella? Que Jesús tuvo que asumir esta responsabilidad, y también María a través de este proceso que ella empezó a vivir. Ella, principalmente, ahora quiero relacionarme un poco a la palabra de Dios, cuando en Marcos, en el capítulo 3, pasa
un fenómeno muy especial que quiero compartir con ustedes dentro de esta conversación. Y quiero darle lectura en esta tarde, en Marcos capítulo 3, versículo 31, cuando ella dice, bueno, aquí Jesús estaba con los 12, había mencionado obviamente algunas parábolas, había también reprendido a algunos fariseos. Entonces, dentro de todo este contexto de conversación que está guiando el capítulo 3, menciona, dice, el versículo 31 adelante, dice, viene después sus hermanos y su madre y estaba afuera, perdón, el versículo 30, porque decían, tiene espíritu inmundo, eso es lo que decían a través de nuestro Jesucristo. Entonces después decía, vienen después sus hermanos y su madre y estando afuera enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi madre, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, queridos televidentes, nos damos cuenta aquí de dos cosas. Primero, podemos decir que María hasta ese punto no comprendía todavía esta fe o esta doctrina que nuestro Señor Jesucristo estaba posesionado. Pero también no podemos negar el otro punto, el que mencionábamos atrás anteriormente, que ella, al preocuparse de su familia, perdió un poco este contacto con Dios. Entonces, ¿fue una mujer verdaderamente común, como lo mencionan algunas personas? No. Ella fue una mujer especial delante de Dios, porque dijo que bendita eres entre todas las mujeres, decía el relato que nosotros mencionábamos hace muy poco. Entonces eso nos llama y nos dice que esta mujer también tuvo esta función de traer este hijo al mundo. ¿Qué más podemos agregar acerca de este tema? María, y este es el cuestionamiento que la Iglesia Católica Apostólica Romana principalmente ha impuesto, que María no tuvo más hijos, que fue tan solo a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ustedes ya saben toda la historia que conlleva esto y a lo que la Iglesia apunta en esta tarde. Pero hoy yo quiero conversar de esto, de lo que verdaderamente significa la Escritura, porque la Iglesia Católica fundamenta que María no tuvo más hijos porque el significado de aquellas citas cuando dice que estaba con su hermano significaba primo o pariente en este caso. Pero las traducciones bíblicas es un tema relevante y fundamental para nosotros, principalmente para estudiar, no tan solo para nosotros, sino para ustedes, para estudiar la Santa Palabra de Dios. Porque el significado de la palabra griega, porque las traducciones del Nuevo Testamento fueron griegos o del Segundo Pacto, llama adelfo a la palabra hermanos y llama también anepisos a primos y sugenos a parientes. Entonces esta palabra adelfo la ocupo para hermano, y nosotros nos vamos dando cuenta que en cada versículo que aparece hermano, en la traducción griega aparece adelfo. Entonces esto, la palabra de Dios, querido hermano, no es algo, como se decía en algunos programas atrás, no es algo que se interpreta, la palabra de Dios se entiende y se comprende. Entonces este punto esencial nos llama y nos dice que también María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 13 la palabra de Dios nos menciona algo muy esencial, que era lo que pensaban y era lo que reaccionaban los mismos fariseos y todo lo que tenía que ver con el culto de Dios. Mateo capítulo 13, en el versículo 55 en adelante dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob y José y Simón y Judá? ¿Y no es y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces esto nos dice, queridos televidentes, lo que era María, lo que estaban verdaderamente sus hijos, estaban sus hermanas, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo María no iba a tener más hijos si la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, cuando uno se remonta
allá al comienzo, en el versículo 28 dice multiplicar, dice y hinchar la tierra. Eso se lo dijo al hombre, eso lo dijo a Adán, eso lo dijo a Eva para que ellos multiplicaran la tierra. Y hoy también esa es una de las responsabilidades también del matrimonio, hinchar la tierra, multiplicar a través con los hijos. Entonces es poco probable, de acuerdo a todo lo que hemos leído y a todo lo que la palabra de Dios nos muestra, que justo en María, ella sí verdaderamente, ella nació nuestro Señor Jesucristo siendo virgen. Eso lo dice la Escritura y lo especifica. Pero de ahí que con José no tuviera hijos, vamos a poder demostrarlo porque todo se demuestra a través de la Escritura. Y vamos al primer capítulo de Mateo. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos conversado acerca de toda la descendencia de Adán en adelante? Y quiero referirme al último versículo, si mal no me equivoco, sí, el último versículo del capítulo 1 del libro de Mateo, y dice: y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces aquí nos demuestra, a través de esta cita y de todas las citas que hemos leído, que sí verdaderamente María tuvo más hijos, que sí verdaderamente María, como mencionábamos anteriormente, le pudo haber costado este principio cuando Jesús le dijo, y tiene que haber sido fuertísimo cuando le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí está mi madre, aquí están mis hermanos. Porque en ese momento a lo mejor ella no comprendía lo que Cristo quería en ese momento para la iglesia en su futuro, pero sin lugar a dudas la responsabilidad que tuvo ella nos da cuenta de que ella sí, dentro de todo su proceso de llevar una familia en viudez, de llevar hijos más pequeños, ella sí cumplió con las normas establecidas por la palabra de Dios. Entonces es importante que miremos a esta María como una mujer abnegada y como esta mujer que se relacionó dándole el sí a nuestro Dios y también dándole sí al ángel, que era obviamente el sí a nuestro Dios, y cumpliendo todo lo que tenía Dios previsto para la humanidad en ese momento. Por eso uno cuando ve, querido televidente, en el momento de ahora, por ejemplo, en este mes que hemos estado conversando, vemos en las mañanas que pasan con la Virgen en nuestro pueblo, precisamente cantándole, rezando el rosario, elevando súplicas a ella, sabiendo que el único intercesor entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos apena profundamente cuando la verdad de Dios en este momento no se ha capturado como debe ser. Es cierto también que el mundo protestante razona igual que nosotros en este momento, pero también ellos razonan de que María fue una mujer común. Y esto es lo que nosotros tenemos que arraigar, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice el libro de Lucas, lo que nos dice el libro de Mateo, y comparar con la Biblia y comparar lo que hoy nos presenta la Iglesia Católica. A lo mejor usted hoy, querido televidente, querido hermano que está en casa, usted profesa la religión católica. La Iglesia de Dios, principalmente nuestra Iglesia, en ningún momento va a difamar lo que aparezca acá, pero sí tenemos que decir la verdad en este momento. Y decir la verdad significa que María no es una persona que está intercediendo hoy. María no es una persona ensalzada, no es una persona venerada, porque así como dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie ha ascendido al cielo sino aquel que ha descendido del cielo. Eso nos dice nuestro propio Señor Jesucristo cuando lo plantea en la Escritura. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo hoy por esta verdad? ¿Qué está haciendo hoy cuando usted escucha y cuando ve la procesión al final, en el mes de diciembre, cuando termina el mes de María, cuando salen todos en una camioneta, adornan esta camioneta y llevan una imagen que tiene ojo y no ve, una imagen que tiene oído y no oye, esta imagen que por muchos venerada, esta imagen que arrastra en este pueblo, querido hermano, y que lleva en este pueblo centenares de personas? ¿Cómo reacciona usted ante lo hecho de estos acontecimientos? ¿Cómo reacciona usted en este mes que verdaderamente
no tiene nada bíblico, porque ya la fiesta de las cabañas ya habían concluido. Entonces, ¿cómo reacciona usted ante estos hechos? Esta es la invitación que quería hacerle la Iglesia de Dios, esta es la invitación que queremos hacerle nosotros como iglesia, de que analice usted la vida de María con todo lo que le hemos presentado hoy y reflexione y dejemos todo presente en una línea. Dejemos presente lo que menciona la Iglesia Católica, dejemos presente lo que menciona la Iglesia Protestante y les dejo presente lo que dice la Santa Palabra de Dios en el día de hoy. Queridos hermanos, este tema es muy hermoso relacionándolo con la Escritura de que María fue predestinada también, así como lo fue su padre a través de la tribu de Leví y así como fue nuestro Señor Jesucristo, pero no le demos este valor que hoy le da la Iglesia Católica. Pensemos verdaderamente que María fue una gran mujer. Esta mujer que fue abnegada, fue sufrida por ver a su hijo en la cruz y verdaderamente supo llevar y educar a sus hijos en todos los propósitos que la palabra de Dios le enseñaba hasta ese momento. Que el Dios de paz les bendiga. Los invito a una alabanza musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Dios mío, Dios es amor, ama a todos como a hermanos. Dios es amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Estimado televidente, de repente a nosotros nos pasa, ¿no es cierto?, un cierto sentido de pena, de tener que estar deshaciendo estos mitos, ¿no? Porque debemos hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Nunca le hemos quitado el mérito a la Madre de Jesús, pero siempre surgen en estas cosas muchas preguntas que yo veo por qué las personas no se las hacen, ¿no es cierto? Hay preguntas que siempre me vienen a la mente. La Virgen María, la Virgen del Carmen, la Virgen de Andacollo, la Virgen Negra, en México hay una Virgen de los Ladrones, no sé cómo se llama. No, yo no me recuerdo en este momento. En fin. ¿Y la otra Virgen de dónde salieron? Bueno, de sucesos que fueron presentándose y dándole la debida interpretación a lo que ellos estimaban, y ahí se le fueron colocando los nombres, valga decir, como la Virgen del Carmen, que rige el ejército, como lo que había nombrado usted ahora hace poco momento, o sea, parte de una percepción de decir que en diferentes funciones fueron presentados de diferentes formas y de ahí se le fue dando el nombre. O sea, todas las vírgenes que hay son la misma Virgen María. En la misma, que tiene diferentes, en este caso, momentos y situaciones. Yo digo, cuando yo leo la Biblia y quiero el encuentro de María con el ángel. ¿Y por qué le llamamos la Virgen María? ¿Dónde está mi hermano? En capítulo de Lucas 1. Una Virgen, Sí, dice. Vamos a buscar los tiempos. ya. Entonces, la otra pregunta es que me asalta es, ¿por qué Virgen María? Porque nosotros entendemos
virgen es una niña que no ha tenido todavía sexualidad. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, María fue virgen antes de tener a nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Y no después de tener a nuestro Señor Jesucristo, porque No. cuando nosotros miramos, por ejemplo, el libro de los Hechos, dice el libro de los Hechos, vamos a ver, y aquí hay dos cosas importantes que quiero decir. Mientras usted me busca Sí, el pasaje, sí, tengo 96. Sí, lo tengo. ¿cuál es el pasaje que encontró? Lucas 1, ¿Ya? a ver, 26, sí. Sí, de 26 en adelante que tiene que ver por la relación de, bueno, ya cuando el ángel... El encuentro del del ángel con María. Es el que quiero ver. Sí, Lucas 1, del 26 en adelante. Ya. Dice acá, Lucas 1, Del 26 en adelante. y el sexto ángel, el Sí. sexto mes, Sí, sí, pues. el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Qué quiere decir eso? Que él todavía, el matrimonio no se había consumado, porque esa era la forma en Israel y en la antigüedad en términos generales. ¿Por qué razón era la forma? Bueno, siempre fue estaba leyendo, usted leyó el 27, ¿no es cierto? Y una virgen desposada con su varón que Sí. se llamaba José, de la casa de David. Era esta costumbre que siempre lo hizo Israel a través del tiempo. Claro, no, era una costumbre antigua donde los padres concertaban los matrimonios. Y como los padres concertaban los matrimonios, indudablemente que cuando los jóvenes se casaban, ¿no es cierto?, era menester de que se conocieran un tiempo, que hicieran la amistad y después entraba la consumación del matrimonio. Y eso podía tomarle un poco de tiempo o mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero era una costumbre social. Entonces, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen. Y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué era bendita entre todas las mujeres? Porque iba a traer a la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y también por su condición, que ella era, siempre se preservó para Dios. Claro, es que la Biblia, esas son las cosas que a mí me interesa destacar. Cuando dice salve muy favorecida, le está diciendo felicitaciones, ganaste el concurso, por decirlo de una manera vulgar. Entre las muchas mujeres que pudieron haber estado mirando, María se destacó porque era una muchacha limpia, era una muchacha pura, era una muchacha consagrada a Dios, como buena israelita, entonces reconocía la grandeza de Dios. Entonces, muy favorecida, porque tú fuiste la elegida, ¿no es cierto? El Señor es contigo, porque tú fuiste la elegida, porque tú lograste reunir los méritos. O sea, ella tenía méritos. No fue una cosa así. Ella tenía sus méritos personales, y esa es una lección, no tan solamente para las mujeres del mundo, es para todos nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos elige, ¿no es cierto?, cuando Él nos va a elegir y vamos a ser parte de su reino, cuando nosotros realmente tengamos los méritos, tal como lo tuvo María. ¿No es cierto? Ese es un punto importante. Más cuando ella le vio, dice, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Dice, entonces no temas, ya, gracias, delante, de acercarte, y ahí le da la cosa. Ahora, en el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, dice, yo quiero referirme a este asunto. Dice, y el capítulo 1, en el versículo 12, ya nuestro Señor Jesús ha sido tomado al cielo, al retorno a la diestra de su Padre. Los discípulos vuelven a Jerusalén, ¿no es cierto?, al lugar donde ellos moraban. Dice, y entrando, el verso 13 dice, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Jacobo de Alfeo, y Simón Celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres,
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ya no era virgen. ¿Por qué le seguimos llamando la Virgen María? Si ya no claro, no era virgen. ¿entiendes? Entonces esas cosas nosotros tenemos que comprenderlas. Después de esto, en la Biblia no se le llama a María la Virgen María, se le llama la Madre de Jesús. Y aquí mismo, por ejemplo, no se dice, porque habría sido una falta de respeto de Lucas, ¿no es cierto? Porque ahora se está usando el término virgen, ¿no es cierto?, como un pronombre especial que significa santidad, y no tiene nada que ver con la santidad, tampoco la sexualidad es un pecado, ¿no es cierto? Pero se le está dando connotaciones diferentes a la que gramaticalmente tiene el término, ¿no es cierto?, virgen, y se está entrando a como una cosa de santidad, ¿cierto? Entonces, estas cosas. Ahora, la santidad no es tampoco una cosa tan especial. Entonces, la santidad es simplemente separarse del mundo para servir a Dios. Pero a María no tan solamente eso, porque santidad tenía, indudablemente, sino que se le confirió una divinidad. Y aquí ya estamos en problema. Aquí está el problema. Ahora, ¿cuándo fue eso? Porque el Antiguo Testamento, cuando profetiza a María, dice, no le profetiza esta divinidad, no le profetiza esta divinidad. Entonces eso se lo confiere a la Iglesia, y se lo confiere, bastantes años después de que María incluso había muerto, porque no está en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo se le ocurrió que ella era la intercesora de todos los hombres? Bueno, toda la revolución, por llamar una palabra, la revolución de todas estas cosas partieron en el Concilio de Nicea. Está bien. En ese momento. Ya, correcto. Pero, ¿en qué se afirmaron para determinar que ella era la intercesora? Usted me lo contó la otra vez. No se acuerda, él le recordaba. Sí. Bueno, se dice que Jesús y María concurrieron a una boda. Síganlo. Ya. Síganlo. Entonces se había acabado el vino. En ese momento, entonces, María, en este caso, va e intercede, en este caso por los novios, porque tenían que seguir, en este caso, la ceremonia. Entonces ella... La fiesta sin vino, no la fiesta. No era fiesta, justamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en ese momento va María ante nuestro Señor Jesucristo, y todavía no había iniciado su ministerio en este momento. Entonces ahí le dice que interceda a él para que pudiera convertir esta agua en vino. Entonces el relato no recuerdo muy bien cómo dice textualmente nuestro Señor Jesucristo, porque ahí hay una especie de reprimenda hacia María de por qué ella le estaba diciendo que pudiera convertir esto si no era tiempo todavía de él. Claro, dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Claro, justamente, mujer, ¿qué tienes conmigo? Pero la Iglesia Católica se apoya en este principio y dice, este es el momento en que la Biblia nos demuestra que la Virgen María, como le llaman ellos, va a ser la intercesora de la humanidad. Y hay una serie de historias. Yo digo, yo respeto a María, la Madre de Jesús, porque fue una mujer insigne, fue joven, muy joven, porque la gente se casaba muy joven. Los historiadores dicen que María, tal como tú lo dijiste, no debió haber tenido más de 17 o 18 años, porque se casaban jóvenes. Y esa era una de las cosas también, porque no se consumaban los matrimonios, ¿no es cierto? O incluso algunas niñas todavía no despertaban a la sexualidad, cuando ya los padres la tenían casada. No digo que eso sea el caso de María, pero era, digamos, una cosa social de ese tiempo. Entonces esa es la situación que se dio, y que María demostró ser una gran mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Iglesia la respeta, ¿no es cierto? Fíjate qué curioso, cuando aquí en Chile tenemos nosotros el Día de la Madre, nadie se acuerda de María, vamos, ni los cristianos. A lo mejor le vamos a llevar un buen regalo no se hace en nuestra iglesia, por si acaso, estoy cubriendo las partes, de llevarle un regalo a la esposa del pastor, ¿no es cierto? No se hace. Entonces, si las personas hacen el reconocimiento a su madre en este día, ¿por qué tendría que ser malo? ¿No es cierto?
¿Por qué tendría que ser malo? ¿O por qué tendría que ser bueno? Él no. Pero nadie le hace, cuando esta cosa la toman las iglesias, ¿no es cierto? Particularmente la Iglesia Católica, porque ella hace gloria. Pero en el Día de la Madre, bueno, ¿por qué alguien no habla de esa insigne madre que fue Jesús? Porque tú nombraste una cosa que muchos historiadores la están comentando ahora, que tiene que ver con el hecho de por qué ese alejamiento de María con Cristo en algún momento. Y no es yo no creo que sea un alejamiento, como tú dijiste, verdaderamente no aparece más José, porque desapareció. La Biblia no lo critica porque desapareció, debe haber muerto. Y si debió haber muerto, indudablemente que primero Cristo, como el hombre en la casa, debió ser Jesús en este caso. Como el hombre en la casa debió hacerse cargo de ayudar a su madre, ¿no es cierto? Si era un niño todavía, o qué sé yo, de ayudar a su madre, y él a los 30 años recién inicia su ministerio. Claro. Y ahí la mamá tenía que haberse hecho cargo de lo que era la casa, ¿no es cierto? Él era, como tú dijiste, yo creo que faltó un poco aclarar esa cita que diste de Mateo, el último versículo que leíste, donde dijiste, Cristo, la podemos leer, leemos la última cita de Mateo que está en el versículo final. Sí, está en el versículo final. ¿Por qué le quiero leer? Porque creo que ahí faltó aclarar un punto básico. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces, en la Biblia yo creo que hay dos partes importantes donde se le llama a Jesús primogénito. Y aquí es primogénito porque María tuvo más hermanos. Y la Biblia da información que María tuvo más hermanos. Entonces nosotros no lo podemos negar. Si la Iglesia Católica está fundamentada en la Biblia, no lo puede negar la Iglesia. Jesús tuvo más hermanos. La historia demuestra que tuvo más hermanos, ¿no es cierto? Entonces no podemos negarlo. Entonces ahí dice primogénito precisamente. Pero cuando habla, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice que Cristo es el primogénito de la resurrección. Sí. Entonces ahí es primogénito, ¿por qué? Porque es el primero que resucita para vida eterna. Porque antes del Señor Jesús habían resucitado personas, ¿no? Y el velo del templo lo arrancó, se hizo un gran terremoto y los santos, dice, subieron en resurrección. Pero no hay testimonio que ellos hayan subido porque después Jesús lo dijo, nadie subió arriba. Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que reconocer. María murió, fue sepultada, no hay una razón clara dónde está sepultada, aunque la han tenido sepultada como en 3 partes ya desde que yo leo la historia, ¿no es cierto? Pero ella murió y se terminó. Es una mujer insigne, y la vamos a tener que conocer un día si es que nosotros somos capaces de llegar a la gloria de Dios. Pastor, hay algo que me queda dentro del tema que he mencionado hoy día, quiero poderle hacer una pregunta. Bueno, más allá de todo el ensalzamiento que se le da a María en la Iglesia Católica y dentro de todo el fundamento que tiene bíblicamente María, a través de la historia es por la misma presión de la Iglesia que es como una ola de nieve, porque al final crece y de poder, un ejemplo, presentar a María ya casi una mujer, como dijo usted, no era la palabra santa, era otra palabra que ocupó, divina, es netamente una decisión, porque eso es lo que yo veo a través de la relación del concilio y de todos los aspectos que se cambiaron dentro de ese concilio, que es una decisión tomada por ellos para poder justificar, un ejemplo, porque hay versiones de un ejemplo de mujeres de figura con un niño en brazos, entonces fueron la adoptación de costumbres paganas para que pudieran creer. A eso es el punto que quiero llegar, porque no me recuerdo si era Astorela que aparecía con una guagua en brazos, que un ejemplo que simbolizaba entonces como el catolicismo tenía esta costumbre de poder adaptar o traer otras fuentes de información para traer a la gente, entonces adaptaban y le iban modificando, así como nació el 25 de diciembre, así como nacieron tantas cosas. Ese es el punto esencial, o sea, la Iglesia siempre ha funcionado desde ese aspecto, de poder adaptar, traer hacia sí costumbres
que en este momento era costumbre impía, para poder aceptar a más personas? Eso es realmente lo que definitivamente, de alguna manera, la gente, particularmente el mundo ateo, ¿no es cierto?, expone cuando ven Astarte. Es Astarte. Claro, el nombre de la diosa, ¿no es cierto?, de la fertilidad, y la hacen aparecer con un hijito acobijando un niño en brazos, ¿no es cierto?, mucho antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Claro. Indudablemente que el mundo está lleno de eso. Ahora, ¿cómo se crearon esas historias? Y ese todavía es un gran problema. Fueron verdaderamente, fueron así, pudieron haber sido así, pero no, pero que la católica, la Iglesia Católica adoptó, ¿no es cierto?, las corrientes paganas para poder hacer prevalecer la Iglesia. A nadie le cae duda. El invento del nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre digamos, la evidencia clara, ¿no es cierto?, de cómo optó la Iglesia Católica el camino para engrandecerse, ¿no? Porque todos sabemos que la fiesta del Día del Sol, la fiesta del 25 de diciembre, es una fiesta de todo el mundo bacana, una gran fiesta. Y decir, ¿no es cierto?, de que es una fiesta bacana y de que ya no hay que hacerla, lamentablemente se le cerraron las puertas a la Iglesia Católica para su desarrollo. Entonces colocamos a Jesús ahí, ¿no es cierto?, el sol, como Jesús, el sol naciente para la humanidad, y lo empezamos a dar. Entonces, inventos de ellos. Jesús no nació el 25 de diciembre, ni María fue la mujer que anduvo así con su con brazos para que la adoraran. Fue una familia común y corriente. Una familia común y corriente. Para ella siempre, la Biblia lo dice, que todas las cosas que ella recibía, todo el conocimiento que le era dado respecto a su vida y a su hijo, ella se lo guardó, para decir, era un secreto que ella lo guardaba, porque era tan grande lo que le decían. Por ejemplo, cuando se encontró con el anciano a la salida del día de la circuncisión, fue una cosa. Claro, sí. Y la mujer, sí, la abuela que estaba ahí también, que también le dijo tantas cosas. Entonces esas cosas ella las guardaba, ella sabía que venía algo grande para su hijo, ¿no es cierto? Como cuando le dijo, y una espada traspasará tu corazón. Ella vivió toda la vida, y esa es más todavía la grandeza de María, en el hecho de que no tan solo como una joven sana y limpia, por lo cual fue elegida, no tan solo soportar la vergüenza de tener un hijo sin haber sido conocida por su marido, que era una cosa que ameritaba apedreamiento, sino que saber, ¿no es cierto?, que su hijo iba a morir, saber que su hijo... Pero imagínate que te desprecien a tu hijo. ¿Cómo se siente un padre y una madre que le desprecien a su hijo? Y ella soportó eso durante toda su vida, y después lo vio morir. Entonces esas dos cosas. Y esa es la grandeza de María, ¿no es cierto? Y por supuesto que nosotros tenemos que, miramos con respeto a Moisés, a Abraham, a Jacob, a todo el pueblo de Dios, también miramos a María con el mismo respeto. Pero de ahí es una divinidad, una intercesora por la sociedad, entre Dios y los hombres. El intercesor es Jesús, nada más. Esto. Fíjate que ha sido un muy lindo mensaje. Y me preguntaste tú, ¿no? ¿Qué hago la pregunta? Ahora puedo terminar nuevamente. Bueno, que Dios nos bendiga. Esperamos que esto haya sido un estudio duro. Tal vez si hay algún hermano de la Iglesia Católica que nos está escuchando, ¿no es cierto?, y que debe estar hirviendo. Pero esta es la verdad. Nosotros creemos en la Biblia y eso es lo que nos dice la Biblia. María fue una mujer especial, digna, de tal modo que Dios la escogió para ser la madre de su hijo, pero no es una divinidad, ¿no? Siempre vamos a estar aquí, si Dios así lo permite, ¿no es cierto? Si aquí todavía nos tiene la puerta abierta, si usted nos recibe en su casa, todos los sábados vamos a llegar allá. Por eso la invitación es el próximo sábado, a esta misma hora, en este mismo lugar. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto le invita, pero antes se va a despedir mi hermano, no tiene que despedir, en todas personas lugar. Gracias, pastor. Espero en Dios, queridos hermanos, que lo que hayamos conversado esta tarde haya sido de provecho para ustedes, y principalmente escudriñar la Escritura, dice la palabra de Dios, porque os encontraréis la vida eterna.
Ese es lo que nosotros tenemos que hacer día a día para que podamos crecer en esta vida que Dios nos entregó. Que el Dios de paz les bendiga, una hermosa semana, y nos vemos Dios mediante el próximo sábado en este mismo canal y a esta misma hora. Entonces, para que no lo olviden, ¿no es cierto? www.idnp.cl, nuestra página web, el día sábado, todos los días sábados, Dios mediante, a las 10:30 de la mañana, a las 2 de la tarde, 10:30 de la mañana, 16 horas de la tarde y 18 horas de la tarde, estamos ahí para conversar con ustedes, para entregar el sermón de la palabra de Dios, para oírle, para que nos reprendan, para que nos enseñen otra verdad que todavía no conocemos. Estamos para servirle a Dios. El Dios de paz le bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.